Mis padres siempre me llamaron la tonta, mientras que mi hermana consiguió una beca completa para Harvard. El día de su graduación, papá dijo que ella heredaría todo, un Tesla nuevo y una mansión de 13 metros. Yo estaba sentada en la parte de atrás en silencio hasta que un extraño entró, me dio un sobre y susurró. Ahora es el momento. Mi padre estaba de pie en un escenario frente a 350 personas y anunció que mi hermana heredaría todo. La mansión en Westchester, el Tesla Model S que él mismo se había comprado pero llamaba un activo familiar. La empresa Whitford Properties LLC que mi abuela había construido desde un solo dúplex en Queens hasta un portafolio de bienes raíces valorado, según la última tasación independiente de hacía 18 meses, en aproximadamente $92 millones. Nombró cada activo lentamente con el placer particular de un hombre que ha estado esperando hacer este discurso durante mucho tiempo. Luego miró a la multitud y no me mencionó en absoluto. Yo estaba en la mesa 27 cerca de la entrada de servicio, detrás de un pilar que obstruía parcialmente mi vista del escenario, lo cual sospecho que era el punto. Llevaba un vestido de $79 de Zara, negro, sencillo, la cosa más bonita que tenía que todavía me quedaba. Y a mi alrededor, mi familia brillaba en Valentino y Armani y cosas con pequeños logotipos en la solapa que comunicaban dinero sin tener que decirlo en voz alta. Mi madre me había colocado en la mesa 27 ella misma. Me había llevado a un lado cuando llegué, con la mano en mi brazo, ligera y guiadora, y susurró. Trata de no llamar la atención esta noche. Esta es la noche de Miranda. Como si yo alguna vez en mis 32 años de vida hubiera llamado la atención de una manera que mi familia no encontrara vergonzosa. Encontré mi asiento. Me senté. Puse mi bolso sobre la mesa y mis manos en mi regazo. Y miré al escenario donde mi padre estaba hablando. Pensé. Está bien, esto es todo. Esta es la versión más clara de lo que siempre ha sido verdad. Y luego lo sentí antes de verlo. Un hombre de cabello plateado en un traje gris moviéndose a través de la multitud con el propósito enfocado de alguien que sabe exactamente a dónde va, y ha estado esperando el momento adecuado para llegar allí. Vino directamente a la mesa 27. No sonrió. No se presentó con charlas triviales ni disculpas. Puso un sobrecolor crema en mis manos. Tu abuela, dijo en voz baja, me dijo que esperara hasta que tu padre te mostrara exactamente quién es. Asintió hacia el escenario donde mi padre seguía hablando, seguía enumerando activos, seguía sin decir mi nombre. Creo que eso acaba de suceder. Se dio la vuelta y se alejó antes de que yo pudiera decir una palabra. El sobre era pesado, sellado con cera roja, un sello de cera real, del tipo que solo había visto en las películas. Y en la esquina inferior, un sello notarial fechado el 12 de septiembre de 2019. Mi abuela llevaba muerta 11 meses. Aparentemente, había estado planeando esto durante 5 años antes de eso. Me excusé de la mesa 27, caminé por el pasillo de la entrada de servicio. Encontré un pasillo vacío cerca de la cocina que olía a lino limpio, a limpiador industrial, y abrí el sobre de un tirón. Mi nombre es Dulce Anne Whitford. Tengo 32 años. Tengo dislexia. Diagnosticada a los 9 años por una neuropsicóloga llamada doctora Patricia Hang en el New York Presbyterian. Después de 3 años de profesores diciéndole a mis padres que yo era lenta y 2 años de mis padres, diciéndose lo mismo en voces que creían que yo no podía escuchar a través de las paredes. Ella simplemente no es tan brillante como Miranda. Algunos niños son así. Miranda es mi hermana. 35 años. Licenciatura en Harvard. Escuela de Negocios de Harvard. Un currículum que se lee como algo que un padre enmarcaría. Ella es, por cada métrica externa que mi familia usa para medir el valor, excepcional. Yo soy, por esas mismas métricas, la otra. Déjenme decirles cómo se veía eso al crecer en la casa de los Whitford en Westchester. Se veía como el arte de Miranda en el refrigerador y el mío en un cajón. Se veía como las boletas de calificaciones de Miranda en el mostrador y las mías discutidas en privado. Se veía como las tarjetas de Navidad familiares donde Miranda está al frente y al centro, y yo estoy ligeramente a la izquierda, ligeramente detrás, ligeramente fuera de encuadre. Se veía como mi padre, Richard Whitford, presentándonos en eventos de negocios. Esta es Miranda, mi primogénita, y esta es Dully. Punto final. Sin añadidos. Como si mi existencia fuera un hecho que él estaba legalmente obligado a reconocer, pero sobre el que no sentía ninguna obligación de profundizar. Lo que la dislexia realmente significaba en la práctica. Leo despacio. Todavía lo hago. Las palabras se mueven. No drásticamente, no las letras nadadoras de las dramatizaciones de Hollywood, sino un cambio sutil que significa que tengo que leer algo 2 o 3 veces para retenerlo por completo. Soy lenta para leer y muy rápida para entender. Estas son cosas diferentes.
Mi familia nunca las distinguió. Lo que realmente soy fuera de su contabilidad. Tengo una memoria visual casi perfecta. Puedo mirar un plano de planta una vez y recrearlo de memoria 6 meses después. Puedo caminar por un edificio, cualquier edificio, y decirte en minutos que está estructuralmente comprometido, que ha sido renovado, cómo se ven los cimientos bajo los acabados. Desarrollé esta habilidad en la empresa de mi abuela, donde había trabajado en el departamento administrativo durante 6 años, haciendo el trabajo que nadie con un MBA de Harvard quería hacer. Y ese resultó ser el tejido conectivo que mantenía unida a toda la operación. Mi abuela, Eleanor Whitford, la mujer que había comenzado la empresa con un préstamo personal de $40 en 1974, y la había convertido en un portafolio de $92 millones, me había visto trabajar durante 32 años. Ella vio algo diferente a lo que vio mi padre. Había estado planeando para esa diferencia durante mucho tiempo. Mi abuela, Eleanor Whitford, murió el 3 de noviembre de 2023 a la edad de 81 años en la casa de Westchester que había comprado en 1981 y que se negó a dejar a pesar de las sugerencias de mi padre, cada vez más frecuentes en sus últimos años, de que algo más pequeño podría ser más práctico. Ella sabía lo que significaba práctico viniendo de él. Se había quedado en la casa. Yo la había visitado todos los domingos durante 6 años. No porque nadie me lo pidiera, no porque fuera estratégico, sino porque era la única persona en mi familia que me hablaba como si yo fuera la persona más inteligente de la habitación, lo cual ella sabía que yo podría ser, y lo cual yo solo estaba empezando a sospechar. Ella me enseñó a leer estados financieros, no de la manera que se aprende en la escuela de negocios. Teórica, abstractamente, sino de manera práctica. Sacaba los informes trimestrales de Whitford Properties y nos sentábamos en la mesa de su cocina y ella me guiaba a través de ellos línea por línea, esperando pacientemente mientras yo leía, nunca mostrando impaciencia, nunca terminando mis oraciones. ¿Qué ves?, me preguntaba, y yo le decía. No lo que pensaba que ella quería escuchar. Lo que realmente veía. ¿Qué propiedad estaba teniendo un bajo rendimiento y por qué? ¿Qué contratos de proveedores estaban inflados? ¿Qué vecindarios se estaban moviendo antes de que nadie más se diera cuenta? Ella asentía. A veces tomaba nota. Nunca me decía si tenía razón. Años después, me enteraría por Margaret Coleman, la abogada de mi abuela, con 31 años en derecho sucesorio, socia fundadora de Coleman Graves LLP en la Quinta Avenida, que Eleanor había estado rastreando mis evaluaciones frente a los resultados reales del mercado, llevando un registro. Las llamaba tus reportes de campo, me dijo Margaret. Ella dijo, tenías los mejores instintos de la empresa y nadie lo sabía porque nadie te había hecho jamás una pregunta de negocios. Mi abuela había sabido durante mucho tiempo que mi padre nombraría a Miranda como su heredera en el momento en que Eleanor se hubiera ido. Ella había planeado en torno a ello. Específicamente, en septiembre de 2019, 4 años antes de morir, Eleanor Whitford había ejecutado un nuevo testamento. Lo había hecho en silencio con Margaret sin decirle a nadie en la familia. El testamento sustituía a su testamento anterior, el de 2015 del cual mi padre tenía una copia, el que dejaba la empresa en tercios iguales entre sus hijos y nietos. El testamento de 2019 me dejaba a mí el 51% de las acciones de Whitford Properties LLC junto con todos los derechos de voto asociados. Control mayoritario. También había dejado instrucciones a su abogada sobre el momento. Espera, le había dicho a Margaret, espera hasta que Richard le muestre a Dully exactamente quién es. Necesitará verlo claramente antes de poder hacer lo que se debe hacer. El hombre de cabello plateado en la gala, Thomas Graves, socio de Margaret en Coleman Graves LLP, con 27 años en derecho corporativo y de sucesiones, había esperado 11 meses. El discurso de mi padre había sido la señal. Leí el testamento 3 veces en ese pasillo de la cocina, lo que me tomó más tiempo del que le tomaría a la mayoría de las personas, y aproximadamente la cantidad de tiempo adecuada para mí para entender exactamente lo que sostenía. 3 páginas, texto legal denso. La firma de Eleanor en la parte inferior de cada página, atestiguada y notariada. El sello notarial estaba fechado el 12 de septiembre de 2019, 6 meses después de que mi abuela tuviera su primer evento cardíaco. El que los médicos le habían dicho que era un disparo de advertencia. Había salido de ese hospital y llamado a Margaret Coleman. El párrafo clave estaba en la página 2. A mi nieta, Juliane Whitford, lego el 51% de mis acciones en Whitford Properties LLC, actualmente valoradas en aproximadamente $47 millones, junto con todos los derechos de voto asociados con las mismas, para ser mantenidas a perpetuidad o dispuestas a su entera discreción. 51%. Hice los cálculos en el pasillo,
apoyada contra la pared con el olor a lino limpio a mi alrededor, y el sonido del discurso de mi padre aún apenas audible desde el salón de baile. Whitford Properties tenía 12 miembros en la junta, incluyendo a mi padre y a Miranda. Las decisiones importantes requerían un voto de mayoría simple con el 51% de las acciones. Yo teóricamente podría, si la junta decidía actuar sobre la estructura de acciones, si la documentación legal se mantenía, si una docena de otras cosas que aún no entendía, encajaban correctamente en su lugar, podría convocar una reunión de emergencia de la junta. Había una condición. La encontré en la parte inferior de la página 3, en un párrafo que estaba separado de los demás como si mi abuela hubiera querido que tuviera espacio para respirar. El legado anterior está condicionado a que la beneficiaria convoque una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Whitford Properties LLC dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la notificación de este legado. El hecho de no convocar dicha reunión dentro de la ventana especificada hará que esta disposición sea nula y activará la distribución predeterminada descrita en el apéndice B. 72 horas. Mi abuela sabía que si me daba tiempo ilimitado, lo pensaría hasta desistir, dudaría, me preguntaría si estaba leyendo mal, encontraría 17 razones por las que no debería hacerlo. Había incorporado la fecha límite en su misión de dejar de esperar, como la llamaría Margaret Coleman más tarde. Me quedé en ese pasillo durante 4 minutos. Podía escuchar débilmente a la multitud en el salón de baile comenzando a aplaudir. El discurso de mi padre había terminado. El heredero había sido nombrado. Volví a guardar el testamento en el sobre. Caminé hacia la salida. Le envié un mensaje de texto a Thomas Graves desde el estacionamiento. Lo leí. Quiero seguir adelante. ¿Cómo contacto a Margaret? Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Ella ha estado esperando tu llamada. Llamé a Margaret Coleman a las 9:00 de la mañana siguiente desde mi apartamento en Jackson Heights, un apartamento de una habitación que mi padre, una vez describió como acogedor en el tono que la gente usa cuando quieren decir pequeño y deberías estar avergonzada. Y que yo había pasado 4 años haciendo exactamente como quería. Margaret Coleman tenía 63 años. Había ejercido el derecho de sucesiones desde 1993. Había sido socia en Coleman Graves desde 2001 y había sido la abogada de mi abuela desde 2004. Tenía la voz de una mujer que ha entregado verdades difíciles a personas poderosas durante 30 años, y hace mucho tiempo que dejó de disculparse por la dificultad. Dully, dijo, me alegro de que hayas llamado. ¿Cómo estás? Estoy tratando de entender lo que tengo en mis manos. Dije, tienes el control mayoritario de una empresa de 92 millones de dólares. Ella dijo, eso es lo que tienes. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta en mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Me guió a través de ello durante 2 horas. Según la ley de Nueva York, el testamento de 2019 reemplazaba por completo la versión de 2015, siempre y cuando Eleanor hubiera demostrado plena capacidad legal al momento de la firma, lo cual Margaret había documentado cuidadosamente y que describió como a prueba de balas porque anticipé que tu padre lo pondría a prueba. También me explicó la condición de 72 horas. Tu abuela fue muy específica sobre esto, dijo Margaret. Ella entendía tus tendencias, Dully. Las amaba. Pensaba que eran lo que te hacía buena, pero también sabía que, dado un tiempo infinito, encontrarías una razón para esperar. No se equivocaba, le dije. Ella nunca se equivocaba en las cosas que importaban. Una pausa. La solicitud de reunión de la Junta debe presentarse por escrito con 48 horas de anticipación a todos los miembros. Si me autorizas a presentarla hoy, la reunión se puede convocar para pasado mañana. Eso cae dentro de la ventana. Pensé en mi padre, en Miranda, en la mesa 27 y la entrada de servicio, y en el trata de no llamar la atención esta noche. Preséntala, dije. Margaret presentó la solicitud de reunión de la Junta a las 10:17 a.m. del viernes por la mañana, citando la sección 7.4 del Acuerdo Operativo de Whitford Properties LLC, que permitía a cualquier accionista que poseyera más del 25% de las acciones de la compañía, convocar a una reunión de emergencia de la Junta. Enumeró el propósito, revisión de la documentación de los accionistas y la estructura de liderazgo de la empresa. Fue a todos los 12 miembros de la Junta simultáneamente. Mi padre lo recibió a las 4:06 p.m. Miranda me llamó a las 4:51 p.m., 45 minutos. Eso es lo que les había tomado discutir, entrar en pánico, planear estrategias y decidir que llamarme era el movimiento correcto. Imaginé esa conversación. La voz de mi padre, controlada y despectiva. La voz de Miranda,
La que usa cuando está actuando calma por algo que la está sacudiendo. Mi madre en algún lugar en el fondo probablemente preguntando si alguien quería té. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Miranda y lo dejé sonar 2 veces. Tomé aire y contesté. Hola, dije. Neutral, casual. La voz de alguien que no había pasado las últimas 32 horas reorganizando toda su comprensión de su propia vida. ¿Qué hiciste? No una pregunta. La declaración plana de alguien que está tratando de sonar como si la situación estuviera por debajo de ella mientras le tiemblan las manos. No estoy segura de a qué te refieres, dije. Margaret Coleman no ha convocado a una reunión de la Junta en 15 años. Dulie. Todavía me llamaba Duli. Me había llamado así desde que éramos niñas. Un apodo que supuestamente era afectuoso y era en realidad una forma de asegurarse de que yo nunca olvidara que ella era mayor, más capaz, más todo. Tú no convocas reuniones de la Junta, tú presentas permisos y contestas teléfonos. Esa última parte aterrizó donde ella pretendía. Había pasado 6 años haciendo trabajo administrativo para Whitford Properties, permisos, archivos, programación, la infraestructura organizativa que mantenía la empresa funcionando. Y Miranda nunca había sugerido ni una vez que este trabajo fuera calificado o significativo. Era solo la cosa que Dulce hacía porque Dully no podía hacer las cosas reales. Tal vez la Junta tiene inquietudes, dije. Inquietudes. Una pausa cargada con la energía específica de alguien recalibrando. ¿Qué encontraste? Dejé que el silencio se mantuviera durante 4 segundos. Nos vemos en la reunión, Miranda. Ella colgó. Puse mi teléfono boca abajo en la mesa de mi cocina y me senté con las manos planas sobre la superficie de madera y respiré a través de la pared del apartamento de mi vecino. Podía escuchar débilmente un televisor, alguien riéndose. Mi abuela había mirado a esta familia claramente durante 60 años, y me había elegido a mí. No a Miranda. No el legado de mi padre, no el camino de menor resistencia. A mí. Tenía 72 horas para ser digna de esa elección. No dormí mucho la noche anterior a la reunión de la Junta. No porque tuviera miedo. Exactamente. Sino porque me estaba preparando. Tenía 6 años de trabajo administrativo en Whitford Properties. Tenía acceso a cada archivo que había procesado, cada permiso que había sacado, cada contrato de proveedor que había programado para su firma. Tenía los estados financieros que mi abuela me había enseñado a leer en la mesa de su cocina todos los domingos. Tenía una memoria visual que había catalogado cada edificio del portafolio, cada proyecto de renovación, cada propiedad que había tenido un bajo rendimiento silencioso durante 2 años, mientras los informes trimestrales lo enmarcaban como un ajuste temporal. También tenía algo más. 18 meses antes, mientras procesaba un lote de contratos de proveedores para su renovación, había notado algo. Una discrepancia. No dramática, no obvia, el tipo de cosa que pasarías por alto si estuvieras leyendo rápido, que es lo que hacía la mayoría de la gente, lo cual probablemente era el punto. 3 proveedores en la división de renovación estaban facturando a tarifas aproximadamente un 30% por encima del mercado, según lo establecido por la documentación de licitación competitiva que se suponía que debía acompañar a cada contrato de más de $50. La documentación existía, pero había sido creada después de que se firmaran los contratos, no antes. Lo sé porque proceso las marcas de tiempo de los archivos. Archivo todo. Noto las marcas de tiempo de la manera en que otras personas notan las fuentes. Lo había señalado internamente hace 18 meses por escrito a mi supervisor directo. Un hombre llamado Carl Reeves, que había estado con Whitford Properties durante 12 años y que le reportaba a mi padre. Carl me había dicho que probablemente estaba leyendo mal las fechas. Había usado esas palabras exactas. Probablemente estás leyendo mal las fechas, Dully. No había insistido. Había archivado mi memorándum en el sistema administrativo y seguía adelante. Ese memorándum seguía ahí, con marca de tiempo, documentado. Saqué todos los archivos relacionados a las 11 p.m., y los imprimí en el FedEx de 24 horas en Junction Boulevard, 47 páginas. Los organicé en una carpeta de Goodwill que había comprado por $12. Azul marino, 3 anillos, ligeramente rayada en las esquinas, y me quedé despierta hasta las 2:00 a.m., poniendo pestañas y etiquetando todo con bolígrafo rojo. A las 2:08 a.m., le envié un mensaje de texto a Margaret. Tengo documentación de posible fraude de proveedores en la división de renovaciones, 18 meses de registros. ¿Debería llevarlo? Su respuesta llegó a las 2:11. Llévalo todo. Siempre lleva todo. Me fui a dormir a las 2:30. Puse 3 alarmas, le pedí prestado un blazer a mi vecina Yolanda. 2 tallas más grande, gris carbón.
El tipo de blazer que comunica seriedad sin intentarlo demasiado. Y estaba vestida y fuera de la puerta a las 7:15 a.m. La sala de juntas de Whitford Properties estaba en el piso 14 de un edificio de oficinas en Midtown que mi abuela había comprado en 2003 y que seguía siendo, según mi evaluación, uno de los 3 mejores activos de la cartera. 12 sillas de cuero alrededor de una mesa ovalada, ventanales de piso a techo orientados al norte. Y encima de la chimenea en la pared este, un retrato de Eleanor Whitford a la edad de aproximadamente 60 años, pintado a partir de una fotografía tomada en 1994, el año en que la empresa superó los $10 millones en activos por primera vez. Ella lleva un blazer azul marino en el retrato. Lo miré cuando entré y pensé, ella también planeó esto. O tal vez me estaba proyectando. De cualquier manera, me mantuve más erguida. Mi padre ya estaba en la cabecera de la mesa. Había llegado temprano. Un movimiento de poder, el tipo de cosa en la que era bueno, estableciendo presencia antes de que la sala se llenara. Miranda se sentó a su derecha en la silla que siempre ocupaba en las reuniones de la junta. Una carpeta de cuero frente a ella con el logo de Whitford Properties en relieve en oro. Me senté en el extremo opuesto del óvalo, mi carpeta de Goodwill frente a mí. Los demás miembros de la junta entraron entre las 9 y las 9:08 a.m. Los conocía a todos por su nombre, rostro e historial profesional. Había archivado sus contratos, procesado los materiales de sus reuniones, programado sus llamadas durante 6 años. Robert Hartley, el director independiente principal, 22 años en capital privado de bienes raíces. Susan Park, directora financiera, contadora pública con especialidad en estructuras de holding inmobiliario. James Okonkwo, traído a la Junta por mi abuela en 2017 específicamente para proporcionar supervisión independiente de las transacciones importantes. Ninguno de ellos, en 6 años de cruzarse conmigo en el pasillo y recibir mis correos electrónicos administrativos, me había hecho una sola pregunta sustantiva de negocios. Mi padre llamó la reunión al orden a las 9:12 a.m. No me reconoció directamente. Se dirigió a la junta con sus gafas de lectura puestas y su chaqueta abotonada al estilo de un hombre que considera esta reunión como un inconveniente administrativo menor. Como saben, dijo, hemos sido convocados aquí hoy por un documento presentado por mi hija, Dulce, quien trabaja en una capacidad administrativa para la empresa. Hizo una pausa y lo vi decir la siguiente parte. Observé el cálculo cruzar su rostro y resolverse a favor de decirlo. Quiero ser transparente con la junta. Dulce tiene dislexia. Ella ha trabajado aquí en un rol de apoyo, y hemos estado agradecidos de tenerla, pero no tiene formación legal, ni experiencia financiera, ni antecedentes en gobierno corporativo. Otra pausa para lo que solo puedo describir como un efecto teatral. Ella también tiene dificultades con la comprensión lectora. Lo que creo que habla de la naturaleza de lo que sea que crea haber encontrado. 12 rostros se volvieron para mirarme. Mi pecho se sentía como algo apretado que se sostenía muy quieto. Abrí mi carpeta. No voy a discutir mi habilidad de lectura hoy, dije. Mi voz salió plana y uniforme, lo que me sorprendió. Estaré discutiendo esto. Me puse de pie, caminé hacia el centro de la mesa, coloqué el testamento directamente en el medio donde cada miembro de la junta pudiera verlo. Luego volví a mi asiento y me senté. Lo que siguió fueron 45 de los minutos más interesantes que he pasado en una habitación. El rostro de mi padre cuando leyó la primera página del testamento pasó por una secuencia de expresiones que nunca antes había visto en él. Confusión primero, genuina, no actuada. La confusión de un hombre al encontrar información que no encaja en el mapa que ha estado usando, luego algo que solo puedo describir como cálculo. Sus ojos moviéndose rápido, buscando la falla, la salida, el ángulo. Luego, finalmente, un color abandonando su rostro que no volvió. Eso es imposible, dijo. El testamento de mi madre se ejecutó en 2015. Tengo una copia. ¿Tienes una copia de su testamento anterior? Dije, este está fechado el 12 de septiembre de 2019. Según la ley de Nueva York, un testamento válido posterior reemplaza a cualquier versión anterior, siempre que el testador haya tenido plena capacidad legal al momento de firmar. Había memorizado esta oración de mi conversación con Margaret. La había practicado en el espejo de mi baño a las 6:45 a.m. Margaret Coleman tiene documentación de la capacidad de mi abuela al momento de firmar. Puedo proporcionar su información de contacto si a la Junta le gustaría verificarlo. Robert Hartley, el director independiente principal, aquel cuyo trabajo era proteger a la Junta de exactamente este tipo de situación, miró el documento durante un largo momento. Luego miró a mi padre. Luego me miró a mí. Me gustaría un receso de 30 minutos, dijo, y que nuestro asesor legal revise esto.
El abogado externo de la Junta era un hombre llamado David Park, sin relación con Susan Park, aunque había visto a la gente hacer esa suposición durante 6 años, quien había sido abogado de Whitford Properties durante una década. Pasó los siguientes 45 minutos al teléfono con 3 oficinas separadas. La de Margaret Coleman, la oficina del Tribunal de Sucesiones del Condado de Nueva York donde se había presentado el testamento, y un colega al que llamó para una segunda opinión. Mientras él hacía eso, mi padre intentó 3 cosas. Primero, intentó hablar conmigo directamente. Mantuvo su voz baja, razonable, la voz que usaba en las negociaciones cuando iba perdiendo. Dulce, entiendo que crees que has encontrado algo. Hablemos antes de que esto vaya más lejos. Le dije, creo que deberíamos dejar que el asesor termine. Segundo, intentó con Miranda. Ella vino y se sentó a mi lado mientras su padre estaba en la ventana en su teléfono. Y usó la voz que había usado conmigo toda nuestra vida. La voz paciente de hermana mayor que contenía, si escuchabas con atención, la suposición de que estaba explicando algo a alguien que necesitaba que se lo explicaran simplemente. Ella dijo, la abuela no estaba en su sano juicio en 2019, Dully. Podemos documentar eso. No tienes que hacer esto. Dije, su médico, el doctor Richard Ames en New York Presbyterian, documentó su capacidad cognitiva en septiembre de 2019. Margaret Coleman tiene esos registros. Miranda me miró por un momento con una expresión que no había visto en su rostro antes, algo recalibrando. Luego volvió a su asiento. Tercero, mi padre intentó con la Junta directamente, dando la vuelta a la mesa, hablando en voz baja con los miembros con los que era más cercano. Observé esto. Conté. 4 miembros se inclinaron hacia él. 3 se mantuvieron neutrales. Los 5 restantes, incluidos Robert Hartley, Susan Park y James Okonkwo, se mantuvieron un poco apartados con el lenguaje corporal de personas que estaban esperando el informe del abogado antes de comprometerse con algo. A las 10:53 a.m. David Park volvió a entrar a la sala de juntas. No miró a mi padre. Se dirigió a Robert Hartley. El testamento es válido. La presentación en el Tribunal de Sucesiones se completó en noviembre de 2023, inmediatamente después del fallecimiento de la señora Whitford. La documentación de capacidad es exhaustiva. El testamento de 2019 reemplaza por completo la versión de 2015 según el Estatuto de Nueva York. Dejó su bloc de notas legal sobre la mesa. La transferencia de acciones a Dulce Whitford es legalmente efectiva a partir de la presentación. Ella posee el 51% de las acciones de la compañía con plenos derechos de voto. La sala quedó muy silenciosa. Hay un asunto adicional, dije. Todos me miraron. Abrí mi carpeta en la pestaña 2, saqué 47 páginas de documentación de contratos de proveedores, organizadas por fecha y marcadas con pestañas rojas. Hace 18 meses, dije, identifiqué un patrón en los contratos de los proveedores de la división de renovación. 3 proveedores facturando aproximadamente un 30% por encima de la tasa del mercado con documentación de licitación competitiva, creada después de la ejecución del contrato en lugar de antes, lo cual es una violación de la sección 11.2 de nuestra política de adquisiciones. Puse la pila sobre la mesa. Presenté un memorándum interno en ese momento. Está en el sistema administrativo con marca de tiempo del 14 de octubre de 2022. No se tomó ninguna medida al respecto. Miré a la Junta. Me gustaría solicitar que la Junta autorice una auditoría independiente de los contratos de los proveedores de la división de renovación de los últimos 5 años. Susan Park, la directora financiera, había cogido la primera página de la documentación de los proveedores y la estaba leyendo. Su rostro estaba haciendo algo cuidadoso y controlado que significaba que estaba encontrando lo que yo había encontrado. Dejó la página, miró a la Junta. Me gustaría secundar esa solicitud. Robert Hartley miró a mi padre. Mi padre estaba muy quieto. Tendremos que discutirlo, dijo Robert Hartley. El voto de censura fue aprobado 7-4 a las 11:34 a.m. Yo no lo pedí. Robert Hartley lo hizo. Después de una sesión a puerta cerrada de 40 minutos de la que no formé parte, esperé en el pasillo fuera de la sala de juntas, sentada en una de las sillas a lo largo de la pared, mirando mi teléfono, mirando el suelo, mirando la puerta. En un momento, mi madre llamó. Dejé que pasara al buzón de voz. En otro momento, Miranda salió y se quedó en el pasillo y me miró por un momento sin decir nada. Su rostro estaba haciendo algo que no lo había visto hacer antes, no la mirada recalibradora de antes, algo más parecido a una pregunta. Como si estuviera viendo algo que había estado mirando toda su vida y solo ahora notando su forma real. Volvió a entrar sin hablar. A las 11:34,
La puerta de la sala de juntas se abrió y Robert Hartley me pidió que volviera a entrar. Mi padre todavía estaba en la cabecera de la mesa, pero algo había cambiado en la geometría de la habitación. La forma en que los otros miembros de la junta estaban orientados ligeramente lejos de él, la forma en que su carpeta de cuero estaba cerrada frente a él. La forma en que sostenía las manos muy quietas sobre la mesa. Robert Hartley se sentó, se aclaró la garganta. La Junta ha votado 7-4 para expresar falta de confianza en el liderazgo ejecutivo actual pendiente de los resultados de una auditoría independiente de la División de Renovación. Cogió un bolígrafo, lo dejó. Señor Whitford, según la sección 14.3 del Acuerdo Operativo de Whitford Properties LLC, un voto de censura por parte de la mayoría de la Junta, combinado con la solicitud de una accionista mayoritaria, inicia una revisión obligatoria del liderazgo. Tiene 30 días para presentar su renuncia o impugnar el hallazgo. Mi padre no se movió durante un largo momento. Luego se levantó lentamente, se abotonó la chaqueta, un botón, el movimiento deliberado de un hombre que necesita algo que hacer con las manos que parezca compostura. Me miró. Yo esperaba ira o desprecio, el desprecio específico que reservaba para las cosas que no le preocupaban. Excepto que ahora estaba preocupado y no había dónde ponerlo. O algo frío y calculado que me hiciera sentir que había ganado una batalla y estaba a punto de perder una guerra. Lo que vi en cambio fue algo para lo que no tengo una palabra limpia. La mirada de un hombre al que se le ha demostrado innegablemente que algo que él creía que tenía una forma es en realidad de una forma completamente diferente. La mirada de un hombre que ha pasado 32 años estando seguro de entender una situación y acaba de enterarse en una sala de juntas frente a 12 personas que estaba equivocado. Me miró de la manera en que miras algo que subestimaste de manera catastrófica e irreversible. Luego salió, pasando por la ventana con la vista del norte, pasando por las 12 sillas de cuero, pasando por el retrato de Eleanor Whitford sobre la chimenea. Su madre, quien había construido todo lo que él creía poseer, quien lo había observado durante 60 años y había tomado una decisión diferente, pasó junto a mí. La puerta se cerró. La habitación quedó muy silenciosa. Y en ese silencio, escuché la voz de mi abuela de la manera en que solía escucharla los domingos por la mañana en la mesa de su cocina, paciente y clara, mientras yo leía los estados financieros lentamente y ella esperaba, y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que esperar fuera un problema. Lees más despacio que la mayoría, Dulce, pero ves cosas que a los demás se les escapan. Ella no se equivocaba. Ella nunca se había equivocado en las cosas que importaban. Es agosto. La auditoría independiente realizada por Deloitte durante un periodo de 14 semanas identificó $2.3 millones en irregularidades de adquisiciones en la división de renovación que abarcaban 4 años. Los hallazgos fueron remitidos a la oficina del fiscal general de Nueva York. Ese proceso está en curso. No puedo decir más al respecto. Mi padre presentó su renuncia 22 días después de la reunión de la Junta. Miranda renunció a su puesto en la Junta 6 días después, citando razones personales en una carta de 2 oraciones que Margaret Coleman describió como la renuncia más breve que había recibido en 31 años. No me convertí en CEO. Quiero ser clara al respecto porque creo que la historia suena como si terminara conmigo sentándome en la silla de mi padre a la cabeza de la mesa. Y eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que traje a alguien que sabía cómo dirigir una empresa. Carol Nguyen, 15 años en gestión de inversiones inmobiliarias, ex-CEO de un REIT de tamaño mediano, recomendada por James Okonkwo. Carol dirige la empresa. Yo soy la accionista mayoritaria. Tenemos una buena relación de trabajo basada en el entendimiento de que ella dirige las operaciones y yo presto atención a las cosas que otras personas pasan por alto.